En el Centro de Difusión Filosófica tuvimos la suerte de conversar con Maximiliano Yáñez, filósofo académico de la Universidad San Sebastián y autor del libro que nos reúne el día de hoy, Sobre el tiempo, un diálogo intemporal, publicado por RIL Editores este año 2023. ¿Por qué escribir un libro filosófico acerca del tiempo? Bueno, este libro es el segundo que escribo sobre el tiempo. El primer libro, que se llama Una nueva breve historia del tiempo, lo que traté de hacer en ese primer libro era contar una historia del tiempo cosmológico, es decir, una concepción de qué es el tiempo, cuál es su naturaleza y cómo ha sido entendida esa naturaleza dentro de la historia de la filosofía. Y dentro de este nuevo libro quise llevar el mismo problema a cabo, pero mediante otro formato, que es el formato de diálogo, ¿no? Lo que quise hacer es poner distintos personajes exponiendo distintas posturas filosóficas, confrontándolas entre sí, para más que ir explicando lo que dice cada filósofo y reflexionando sobre el problema mismo desde distintas perspectivas. Y además tocar otros temas que van más allá del tiempo cosmológico, que son los problemas que ya tendrían que ver con el tiempo fenomenológico, por ejemplo, con nuestra relación de cómo nosotros vivimos el tiempo. Porque una cosa es qué es el tiempo, qué es eso que nosotros llamamos tiempo, que parece que está allá afuera como algo real, y otra cosa muy distinta es cómo nosotros vamos viviendo el tiempo. Y en ese sentido podríamos decir, hay una ampliación del tema anterior que estaba trabajando, y al mismo tiempo también se presenta de una manera que yo creo que trae sus ventajas. Y una de las ventajas que presenta es que, más allá de estar hablando de qué dijo tal filósofo, qué dijo este otro filósofo, cómo responde este filósofo, es reflexionar sobre el problema mismo sin detenerse en el detalle podríamos decir, en el detalle académico, de empezar a decir esto corresponde a Aristóteles, esto corresponde a Kant, esto a Santo Tomás, esto a Husserl, etcétera, etcétera. Sino más bien hacer una reflexión o poner el foco en el problema más que en el autor. A pesar de que evidentemente cualquier persona que esté relacionada con el tema se va a dar cuenta de que aparecen las reflexiones de Aristóteles, aparecen las reflexiones de San Agustín, aparecen las reflexiones de Newton, de Kant, de Leibniz, de Heidegger, etcétera, etcétera, etcétera. ¿El problema del tiempo es uno de carácter filosófico o científico? Que yo creo que el tiempo es un problema que corresponde a los dos ámbitos. La diferencia es que los dos ámbitos hacen preguntas diferentes. Por una parte, la filosofía se pregunta qué es el tiempo y por lo tanto está preguntando a la naturaleza del tiempo, mientras que la física lo que se pregunta es cómo funciona el tiempo. Y por lo tanto lo que hace la física es una descripción funcional de la realidad. Y en esa descripción funcional de la realidad, el tiempo aparece como un elemento para describir la realidad física que nos rodea. Entonces el problema es diferente, aunque es un problema que concierne a los dos ámbitos, porque tanto la filosofía como la física se dedican a estudiar el tiempo. El problema es que sus preguntas y sus respuestas son diferentes justamente porque cambia el objeto de estudio, ¿no? En cuanto a que por una parte es un objeto funcional que sirve para describir la realidad, y por otra parte tratamos de desenmarañar esta cosa que es el tiempo en cuanto a su naturaleza y realmente qué es. Y con eso también diría que hay que tener mucho ojo, porque muchas veces los problemas que nosotros tratamos de resolver caemos en dificultades justamente por no distinguir entre los ámbitos que estamos trabajando, los ámbitos que estamos estudiando, y por lo tanto siempre es muy importante aclarar la pregunta. En este caso, ¿cuál sería la pregunta de la filosofía? La pregunta por el qué es, y a partir de eso empezar a armar una historia del tiempo en lo correspondiente a la filosofía. Ya si quiero describir la realidad materialmente, bueno, ahí me voy al ámbito de la física y la filosofía no me sirve de mucho. ¿Por qué un libro de filosofía en forma de diálogo en el siglo XXI? Sí, bueno, yo creo que el diálogo presenta la ventaja que como punto de partida es muy fácil en un diálogo contraponer puntos de vista opuestos, y al mismo tiempo hacer que se enfrenten esos puntos de vista, porque un problema que hay, o algo que puede ocurrir muchas veces cuando uno escribe sobre ciertos temas, es que uno tiene una idea fija de cuál es la solución del problema, cuál es el camino para llegar ahí, y en ese camino lo que va haciendo es al tiro dando los contraargumentos de por qué el otro no puede hacer así. En cambio, en un diálogo uno tiene que jugar a defender ambas posturas. Y eso es interesante porque muchas veces podemos caer en el peligro de no ver
puntos valiosos en la otra postura, porque estamos tratando de defender nuestra postura o lo que nos parece correcto. En cambio, en el diálogo, en principio todos aparecen como correctos las ideas. Y no solamente aparecen como correctas, sino que se confrontan entre sí y hay que hacer un trabajo de ver, bueno, cuál de estos personajes que estoy viendo acá y que están defendiendo distintas posturas es el que a mí me hace más sentido. Porque también lo otro que puede pasar es que uno, no sé, lea a Platón y al tiro de, ya, yo me voy a quedar con la postura que dice Sócrates porque Sócrates es el personaje principal y evidentemente este es el que tiene la razón. En cambio, cuando ya no hay un personaje que sea el principal o que sea difícil de distinguir cuál es el que corresponde al personaje donde está la postura del autor, entonces uno simplemente escucha las posturas, las lee y va viendo cuál le parece más coherente y al mismo tiempo va viendo el razonamiento que hace cada personaje para llegar a eso. En ese sentido me parece que el diálogo ofrece una oportunidad de pensar filosóficamente, pero por otro medio, ¿no?, que el que estamos acostumbrados, porque probablemente es mucho más habitual leer filosofía en formato paper o en formato libro más académico, en el sentido de que un ensayo bien desarrollado con una tesis, argumentos, conclusión, a ver filosofía en un formato que sea como el diálogo. ¿Hay un consenso filosófico frente al problema del tiempo en la filosofía? No, o sea, esto como en todos los problemas de la filosofía, siempre hay 1000 opciones, algunas mejores que otras probablemente, pero siempre hay bastantes alternativas para entender el problema. Yo diría hay dos grandes líneas para explorar el problema del tiempo, o dos grandes líneas que son relevantes, que una es la del tiempo cosmológico y otra es la del tiempo fenomenológico. Y ya dentro de esas líneas hay bastantes variantes. Hay algunas ideas generales, podríamos decir, en cada una de esas líneas, pero ya empezar a matizar y ver cuáles son las características propias de cada una de esas líneas, y ahí nos encontramos ante varias opciones bastante diversas entre sí, ¿no? En ese sentido, como con todo problema en la filosofía, siempre cada uno se va a encontrar con qué cosa, con lo que él considere el mejor argumento. ¿Qué nos puedes contar sobre la edición de este libro y tu trabajo sobre el tiempo? Bueno, el libro está editado por Reel Ediciones. Lo pueden encontrar en la página de Reel. Se llama Sobre el tiempo, un diálogo intemporal. Y bueno, yo como ya llevo harto tiempo trabajando en el tema, no me demoré tanto en escribirlo, pero sí yo estoy estudiando el problema desde el año 2013. O sea, no es que haya sentado un verano a leer sobre el tiempo y se me ocurrió escribir, sino que ya llevo bastante tiempo leyendo y estudiando sobre el problema, y eso ya ha tomado 3 formas distintas. Uno, que es el primer libro que escribí sobre el tiempo, que es una nueva breve historia del tiempo, que salió en Altazor Ediciones, ese libro, en donde hago un recorrido desde Aristóteles a Kant. Luego, este año, sacamos en las ediciones de la Universidad de San Sebastián un libro que se llama La persona en el mundo, una introducción a la filosofía y la naturaleza, donde ahí escribo un capítulo sobre el tiempo. El libro tiene 3 capítulos y uno de esos capítulos sobre el tiempo. Y bueno, este sería ya el tercer libro sobre el tiempo, trabajo sobre el tiempo que realizo, en donde ya englobo más o menos todas las investigaciones que ya he hecho sobre el tiempo, y además agrego algunos elementos nuevos como la reflexión o la relación, por ejemplo, entre la muerte y el tiempo, cómo vivimos el tiempo, qué importancia tiene el tiempo en la vida, que son temas que no había tocado en los otros libros o capítulos que había escrito, y aquí los toco.